Lo saludo directamente al doctor Ricardo Moner Sanz. Doctor Moner Sanz, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Daniel, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra usted también? Bien, gracias por atendernos. Doctor, ¿qué sensación le queda a todo esto que pasó esta semana? Digo, pensaba en usted, recordando en su figura particular en lo que ha sido los últimos años. Lo hemos entrevistado varias veces por situaciones vinculadas a la corrupción, al cual usted ha sido denunciante. Y ahora, prácticamente esta catarata de cosas que ocurren en menos de 10 días, desde el Panama Paper que involucra al actual presidente, hasta lo último, la imputación a la expresidenta de la Nación. ¿Qué sensación le queda? Es buena la pregunta, porque durante los 12 años del kirchnerismo sí pusimos en marcha una serie de investigaciones de cosas muy puntuales, muy concretas, por cierto, muy susceptibles de ser investigadas. Pero el que cambió todo el tablero jurídico del país, los que cambiaron el tablero jurídico y por tanto político del país fueron dos en estos días. Jaime, en primer lugar, que sabe que tiene prisión, que va a la prisión, entonces buscó la mejor posición para enancarse en la ley del arrepentido y dijo directamente Julio Bebido y Cristina Fernández de Kirchner. Pero quien sorprendió a todos, y el que me diga que lo sabía de antemano no miente, fue Fariña. Entonces, Fariña, que sabía mucho más de lo que creíamos algunos que él sabía, estuvo dispuesto a decir mucho más de lo que estaba en juego. Es más, si hay alguien que durante mucho tiempo durmió la causa, fue el propio Casanelo. Y la explosión de datos el viernes que procuró Fariña y cierta información que telefónicamente se me dijo por media tarde del viernes, en el sentido de que siguiendo la declaración de Fariña, el juez Casanelo había entre tanto decretado allanamientos en domicilios que no se conocían previamente y había impuesto el secreto del sumario en una medida que impedía a los demás abogados de los otros coimputados tomar algunas previsiones. Me pareció que ese escenario del día viernes hacía explotar el tema hacia latitudes que, bueno, algunos dirán, yo sabía que era tanto. Bueno, no, yo seré mucho más modesto y diré, sabía que era mucho, pero no tanto. Esta es la sensación, si está bien resumida frente a la pregunta que usted me ha hecho. Ahora, en cuanto a la política y lo que ha pasado en estos días de las cuentas en Panamá de Mauricio Macri, ¿qué le queda? Sí. ¿Qué piensa? A mí me parece que lo de Macri ha sido una imprudencia, no decir antes de asumir el cargo que tenía su nombre puesto en dos cuentas. Quiero creer, además porque uno conoce la trayectoria del padre de Franco Macri, quiero creer que está diciendo la verdad, quiero creer que, pero lo pone en una situación defensiva, ha tenido que decir muchas cosas. Alguna oficina como la de anticorrupción de Laura Alonso ha cometido el error de, en vez de investigar, de salir a exculpar cualquier responsabilidad del presidente de la República, ¿no? Me parece que es torpe lo que ha sucedido. Todavía no sabemos si es ilícito. Me parece que esa causa judicial civil que ha iniciado sobre la declaración de certeza, artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial, que tiene un antecedente en el viejo derecho español que se llamaba el juicio de jactancia, cuando alguien no podía demostrar por las vías habituales de cualquier proceso, se podía recurrir, y ahora también se puede recurrir, a este tipo de proceso judicial. Yo deseo por mi país que las cosas sean como Macri lo dice.
Lo que ocurre es que le veo todavía alguna poca flexibilidad política, errores en el tema de la designación de los ministros de la Corte, el uso indebido de un helicóptero y de una estancia, el tema del helicóptero donde Vudú lo denuncié en su momento y está procesado por ese mismo tema, y bueno, esto de la aparición de las cuentas no declaradas por él, cuando la sola tenencia de la cuenta o de la sociedad es en sí mismo un dato gris de ligero mal olor, ¿no es cierto? Entonces, ojalá que sea lo mejor, porque si no, Argentina ya, entre Fariña y cualquier otra circunstancia del otro lado, queda absolutamente vacía, ¿no? Futuro judicial, ¿cuál cree que será de estas dos ¿Perdón? causas? El futuro judicial, tanto de lo que... El futuro judicial me parece que es así. Casanelo, que no quería avanzar en esta causa, me parece que termina con el procesamiento de Fariña, que creo que ya habría estado redactado, la indagatoria entonces a Báez, bueno, Báez ya lo hizo, de una manera que yo creí que iba a repetir un poco el escenario de Fariña. Creo que la indagatoria a la expresidenta de la República y los procesamientos posteriores, ¿no? Y una gran cantidad de otra gente que me parece que Fariña, por algo que se me dijo confidencialmente, Fariña marcó mucha más gente de la que conocíamos, ¿no? Hay alguna vigilancia de algún escribano por allí, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que saltó la punta del iceberg y abajo no sé cuánto más hay, estimado. De manera que es muy difícil, pero creo que entramos en una catarata fértil de investigación. Yo quisiera que entráramos en una catarata fértil de mejoría económico-social para las grandes masas argentinas que están absolutamente desesperadas, ¿no? La gran duda radica también en el hecho de decir, o mejor no sé si decir gran duda, porque los hechos en realidad son los que están y lo que se ven. Lo mencionó a Casanelo, mencionó la particularidad de que hasta el 10 de diciembre es como que tenía una lentitud y ahora se acordó de ciertas cosas y comenzó a trabajar de otro tipo de dinámica. ¿La justicia quizás hoy sea el poder con mayor deuda hacia la sociedad? Sí, sin ninguna duda. Y además, yo debo decir con absoluta franqueza lo que he dicho, incluso vieron la televisión norteamericana mi estudio y sobre eso estuvimos hablando. A mí no me gustaba Casanelo durmiendo, a mí no me gusta Casanelo hiperactivo. Está claro, el Poder Judicial de la Nación exige jueces equilibrados, independientes y permanentes en sus funciones. Es cierto que Fariña le ha roto su esquema, pero de cualquier manera, ¿por qué todo esto no pudimos saberlo antes y mejorar la calidad argentina que, vista en conjunto, está levemente devaluada, ¿no? Doctor Moller Sanz, cuando habló de las justicias y habló de las características que tiene que tener un juez, pensaba, esta semana presentó la renuncia Ollarvide. Miren, yo creería que sería un error importante de Macri aceptarle la renuncia. Creo que le debe rechazar la denuncia, que debe seguir el enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura y debe pronunciarse lo que Ollarvide se merece, ¿no? Una destitución que le prive de todo, le va a privar efectivamente de sueldo, y quizá derive en alguna acción de tipo penal. No me gusta que gente que acumuló tal cantidad de, llamémosle errores provisionalmente, pero sí simpatías y obsecuencias del poder político de turno, se vaya como si nada hubiera hecho. Creo, exijo, si es que esto llega a oídos de la presidencia, que no haya aceptación y que haya rechazo del pedido
de renuncia, ¿no? Por último, no sé si preguntarle tanto como abogado a esta altura, o si no preguntarle como ciudadano. ¿La política está bañada en corrupción? Perdón, la pregunta se me cortó. ¿La política está bañada en corrupción? Sí, está dañada. Yo pertenezco a una generación donde, bueno, en los tiempos militares hacíamos habeas corpus, pero en los tiempos civiles, allá lejos y hace tiempo, no era creíble un panorama como esto. A veces me pregunto si yo soy yo mismo frente a esta realidad, comparado con los tiempos en que escuchábamos y leíamos a los líderes políticos de distintas opiniones, aunque no fueran exactamente las nuestras, cuando tratábamos de estudiar los problemas centrales de aquí del mundo, cuando el mundo tenía líderes de alguna talla y no los tiene. Esto es el latrocinio hecho política, o digamos la imprudencia hecha política, el error hecha política. No me gusta esto y quiero sí hacer o poner el mejor esfuerzo posible para que reconduzcamos nuestra realidad nacional. Para ello, educación y auxilio a las clases más necesitadas me parece que es el grito de la hora, ¿no? Doctor Ricardo Moner Sanz, gracias, muy amable por estos minutos. Muy buen día. Igualmente, buen domingo. Ricardo Moner Sanz.